En el año 711 los musulmanes entraron en la península y se hicieron dueños de ella en poco tiempo, con pocos hombres y sin apenas resistencia. Poco tiempo después, un descendiente de la dinastía omeya establece un emirato con sede en Córdoba y toma el nombre de Abderramán I. Uno de sus sucesores, Abderramán III, convierte al-Ándalus en un califato independiente. La mayoría de los habitantes hispano-romano-visigodos decidió quedarse bajo el dominio musulmán a cambio de pagar un impuesto religioso o de convertirse. A los que se convirtieron se los llamó mulaibíes y a los que permanecieron cristianos se los llamó mozárabes. Ambos grupos en realidad vivían mezclados y hablaban y escribían en árabe, pero mantenían sus respectivas fes. La clase dominante era efectivamente de origen árabe, pero no era la más numerosa, pues desde el principio se habían asentado en la península otras razas del norte de África. Toledo perteneció a Al-Ándalus durante casi 4 siglos, del 8 al 11, y en este tiempo se la llamó Tolaitula. La ciudad se rebeló de forma reiterada contra el poder central de Córdoba, con las consiguientes represalias. La peor de todas ellas fue la llamada Noche Toledana o Jornada del Foso. Consistió en una matanza masiva de nobles toledanos, organizada por el emir Alakán I en el siglo IX. Estos nobles habían sido convocados a una recepción en honor al heredero Abderramán II, quien aún siendo niño tuvo que presenciar cómo los invitados iban siendo decapitados uno a uno según iban entrando confiados. A pesar de ello, las rebeldías continuaron hasta que Abderramán III, en el siglo X, sitió y sometió a Toledo de forma duradera. El califato cordobés había alcanzado su máximo apogeo cultural, pero en el siglo siguiente se desintegró en reinos independientes llamados taifas. Numerosos científicos y poetas cordobeses fueron entonces acogidos en la taifa toledana, que se benefició de esta herencia cultural y que alcanzó su mayor esplendor en la corte de Al-Mamún. Los musulmanes restauraron las murallas visigodas, quedando así amurallada la Medina, el Alfiseni y la Judería, y posteriormente se incluyó el arrabal. Siendo Toledo ya cristiana, sufrió las incursiones almorávides y almohades del siglo XII, que llegaron hasta el castillo de San Servando, pero sin conseguir entrar en la ciudad. Tras la victoria cristiana de las Navas de Tolosa, ya en el siglo XIII, los reyes castellanos llevan la frontera bélica hasta el Guadalquivir. En el Toledo de hoy quedan 2 sinagogas, 2 mezquitas, una catedral y numerosas iglesias cristianas, 4 de ellas mozárabes. La superposición de símbolos culturales en tan pequeño espacio es tan rica y compleja que hace de Toledo una ciudad única en el mundo. Hasta en sus edificios más puramente góticos, como la Catedral y San Juan de los Reyes, hay huellas mudéjares. Las sinagogas tienen decoración árabe y las mezquitas, que se asientan sobre estructuras romanas, llevan añadidos ábsides y pinturas románicas. Toledo fue heredera de Córdoba y bisagra de culturas hebrea, islámica de Al-Ándalus y cristiana del norte, con arzobispos cluniacenses en su sede durante más de un siglo. Todo esto propició en el siglo XII un flujo cultural de ida y vuelta, de norte a sur y de sur a norte, que cristalizó en obras arquitectónicas cuando la tensión bélica se alejó al sur, ya en el siglo XIII. Es entonces cuando se empieza la catedral y se acometen las grandes reformas de las iglesias mudéjares toledanas. La llamada Mezquita del Cristo de la Luz es una de las más antiguas que se conservan en España. La parte islámica original del siglo X tiene planta cuadrada, con 3 naves cruzadas por otras 3 y coronadas todas ellas por bóvedas califales, cuyos nervios no se cruzan en el centro. La cúpula central está más elevada para dejar entrar la luz y todas ellas muestran geometrías diferentes. En el siglo XII la mezquita fue consagrada al cristianismo y en ese momento se añadió un ábside semicircular y un crucero mudéjares.
También se añadieron las pinturas murales románicas del interior, que se encuentran en muy mal estado debido al vandalismo del pasado y a la humedad. En la fachada de la mezquita destaca una inscripción fundacional, por la que sabemos que fue terminada en el año 1000. Su orientación se hizo hacia el sur, siguiendo el modelo de la de Córdoba, ya que ambas se construyeron antes del dominio de la trigonometría esférica, que era necesaria para saber la posición de la Meca desde puntos alejados, como lo era Al-Ándalus. Tomaron pues como referencia la solar de las mezquitas omeyas de Damasco, y allí la Meca sí que quedaba al sur. El edificio se cimentó parcialmente en una calzada romana, recientemente descubierta, que a su vez hace de techo a una cloaca romana que desagua en la muralla. La Toledo islámica tuvo numerosas mezquitas. La principal estaba situada donde ahora está la catedral, y se cree que muchas de las iglesias actuales se construyeron sobre mezquitas anteriores. Quedan restos de otra mezquita, la de las Tornerías, que tuvo culto islámico hasta el siglo XV. Otros restos árabes de Toledo son los baños de Caballel y el Cenizal, que quedan bajo el caserío, y también los de Tenerías, cuyas ruinas podemos ver al aire libre. En Toledo el arte islámico se suele dividir en periodos emiral, califal y de taifas, ya con influencia almorávide y almohade. En el sur se añade el periodo nazarí hasta fin del siglo XV. La presencia de judíos en Toledo se remonta a los primeros siglos cristianos, pues ya se los menciona en los primeros concilios. Vivían en un barrio propio amurallado, al que accedían por la antigua puerta del Cambrón, y llegaron a tener hasta 10 sinagogas, de las que afortunadamente quedan 2. En el periodo islámico, la aljama judía tuvo un gran prestigio intelectual, que duró hasta el siglo XIII. Los judíos toledanos llegaron a tener gran influencia social en algunas épocas, pero en otras su actividad fue limitada por ley e incluso fueron perseguidos. En las guerras dinásticas de Castilla del siglo XIV, los judíos apoyaron al rey legítimo Pedro I. Cuando éste fue vencido y muerto por su hermanastro Enrique de Trastámara, la nueva dinastía reinante arrasó la judería. Y esta no fue ni mucho menos la única vez que el barrio, los templos, casas y familias fueron asaltados por los cristianos, hasta el edicto final de expulsión de los judíos publicado por los reyes católicos. La sinagoga de Santa María la Blanca es uno de los templos judíos mejor conservados y más antiguos de la península ibérica. Fue construida a finales del siglo XII, con 5 naves, la central más elevada, y con un friso magníficamente decorado de arcos ciegos polilobulados elevados por columnillas. Su ornamentación tiene una clara influencia almohade, con complejas lacerías, arcos festoneados, paneles y medallones en las enjutas. Las naves están separadas por arcos de herradura que se apoyan en pilares octogonales de ladrillo enlucido. Los capiteles son muy característicos y, aunque parecen iguales, han sido tallados a gubia uno a uno. Los artesonados del techo son de madera de alerce. Se desconoce cómo se iluminaba el templo en el pasado, ya que los ojos de buey laterales que dejan pasar la luz son más recientes. A la entrada vemos azulejería del siglo XVI con motivos vegetales y tonos verdes. De este siglo también son las capillas platerescas de la cabecera. La sinagoga de Santa María la Blanca fue consagrada al cristianismo por la fuerza, tras el asalto de las masas cristianas al templo y al barrio. En el siglo XIV murió la mentalidad multicultural que tanta fama dio al Toledo medieval. La sinagoga del Tránsito era lugar de oración y enseñanza para los judíos. Fue construida en el siglo XIV por orden de Samuel Halevi durante el reinado de Pedro I. Tiene una única nave con tribuna para mujeres.
El paño del muro principal es de estuco duro tallado a bisel. Es de una calidad excepcional, tanto en su factura como en su conservación. Sus temas son de lacería, vegetales e incluso podemos ver escudos de Castilla. Todo el perímetro interior del edificio se muestran inscripciones en hebreo con alabanzas al rey y a Samuel Levi, su tesorero mayor. También hay frases de libros sagrados, de los Salmos, de los Reyes y del Éxodo. Su techumbre de par y nudillo, con dobles tirantes, lleva inscripciones en árabe e incrustaciones de nácar. Está considerado el mejor artesonado medieval mudéjar de la península. El efecto del paso de luz a través de las celosías de estuco y la extraordinaria ornamentación del friso es de una belleza inigualable. Dada su gran altura, se recomienda admirarlo desde la galería de mujeres para poder tenerlo un poco más cerca. En un tramo podemos ver el solado original del siglo XIV, que quedó oculto por un altar. Ya en el Museo Sefardí destacan un capitel y una pileta trilingüe del siglo V, escrita en latín, griego y hebreo. Las murallas de Toledo protegían la ciudad, especialmente por la zona norte, que es donde el Tajo, el río, no sirve de muralla natural. Están hechas de sillería de granito y mampostería, salpicado de ladrillo. Aunque hay restos romanos bajo las murallas, la primera cerca completa de Toledo fue visigoda. Tras la toma de la ciudad por el rey Alfonso VI, las murallas fueron restauradas a base de sillares sacados del circo romano. Por ello, del que fue un gran circo, solo quedan las ruinas de las arcadas que soportaban las gradas. La Puerta del Sol es una de las imágenes características de Toledo y el mejor ejemplo de arquitectura mudéjar militar. Su origen es del siglo XII y fue reconstruida por el arzobispo Pedro Tenorio a finales del XIV. Tiene 2 arcos de herradura superpuestos, el exterior apuntado, y el medallón de mármol con el motivo de la imposición de la casulla a San Ildefonso fue añadido ya en el siglo XVI. En la arquería ciega de ladrillo se incrustó un sarcófago romano paleocristiano. La puerta de Alfonso VI fue levantada en época islámica califal, en siglo X. Contiene un gran arco de herradura enmarcado en alfid y cruzado por un dintel de granito que es muy característico. Sus sillares también proceden del circo romano y en la clave podemos ver una pieza visigoda decorada. Desde la plaza interior, donde se sitúa la escultura de Chillida llamada Lugar de Encuentros, se accede al Hostal del Cardenal, que fue la quinta del cardenal Lorenzana a finales del siglo XVIII. La Puerta de Valmardón tuvo originariamente un arco de herradura del siglo X, que posteriormente fue retallado, y a sus pies vemos una alcantarilla romana de desagüe. Comunica la ciudad con la Antequeruela, barrio de origen árabe que se originó por la expansión de la ciudad. El barrio es cruzado por la calle de los Azacanes, por donde los aguadores subían desde el río con animales cargados de cántaros de agua. Al lado opuesto de la ciudad se construyó en el siglo XIII un segundo puente sobre el río Tajo, el puente de San Martín. Fue destruido durante las guerras dinásticas de Castilla, pero el arzobispo Tenorio lo hizo reconstruir a finales del siglo XIV con torres defensivas a cada uno de los lados. Tiene 5 arcos góticos mudéjares y el central mide 40 metros de luz, lo cual era todo un desafío de ingeniería en la época. Por el puente de San Martín entraba el comercio de alimentos, de carbón y leña, y también el ganado trashumante, regulado por la Mesta. Aguas abajo, a nivel del río, se encuentra el llamado Baño de la Cava, que corresponde a los restos de un antiguo puente de barcas. El conjunto ofrece una de las vistas más hermosas de la ciudad, con un perfil medieval más occidental que otras vistas de Toledo, debido sobre todo a los pináculos góticos emergentes de San Juan de los Reyes. A la puesta de sol, la cornisa oeste adquiere un tono sonrosado que se va oscureciendo poco a poco, mientras el río devuelve los últimos reflejos.